Buenas tardes. ¿Cómo están? No se nos nota muy convencidos, pero vamos a tomarlo como un bien. Qué bueno que podamos estar acá, qué bueno que podamos abrir la Biblia juntos, compartir todo lo que estamos compartiendo, escuchar gente que canta bien, escuchar gente que toca bien la música. Es bueno y lo disfrutamos todos juntos. Nos toca abrir la Biblia juntos, como les decía, en este primer mensaje de esta sección, en esta primera sección de esta conferencia, que tiene un título que creo que se decía en la apertura de la conferencia y coincido, que moviliza, ¿no? La palabra transformación moviliza. Yo no sé qué tan dispuesto estás, qué tan dispuestos estamos a ser transformados, porque transformación significa cambiar. Y en general creo que somos bastante resistentes al cambio. Ahora, cuando pensamos en esto que nos toca ver hoy, el título de este tema que vamos a hablar es un proceso de adentro hacia afuera rendido a su voluntad. Estamos tratando un terreno delicado respecto de la transformación, porque estamos tratando el terreno de su voluntad y nuestra rendición. Así que ojalá que lo que leamos hoy y lo que compartamos hoy en la palabra de Dios nos lleve a pensar si efectivamente el Señor está esperando transformaciones en nosotros a las cuales tal vez nosotros nos estemos resistiendo. Y si es así, que hoy la conclusión sea: ya no más. Estoy dispuesto, estoy decidido a rendir mi voluntad. Vamos a leer dos pasajes para comenzar en la Biblia. En la carta de Pablo a los Colosenses vamos a leer dos pasajes que creo que nos tienen que llevar a pensar como introducción solamente, y luego vamos a hacer bastantes referencias en lo posible a la Biblia, pero vamos a tratar de sacar conclusiones para nosotros. El primer pasaje está en Colosenses capítulo 1, en los versículos 9 y 10. Dice así la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el otro pasaje está también en Colosenses, en el capítulo 4 ahora, y en el versículo 12, dice Pablo, cerrando la carta: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La primera referencia era una oración que Pablo dice que está haciendo, y en la parte del medio ahí del versículo 9, Pablo dice que ora para que ellos, los colosenses, sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y la segunda referencia era otra oración, ahora de Epafras, colaborador de Pablo, que dice que ora encarecidamente, continuamente, para que ellos pudieran estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, que es un equivalente, es un sinónimo del conocimiento de su voluntad. Evidentemente, si era la oración de Pablo, era la oración de Epafras, era la oración del grupo misionero por la iglesia de Colosas, a nosotros nos cabe perfectamente pensarlo de la misma manera. Debería ser nuestra oración, lograr conocer la voluntad de Dios. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy, en esta sección. Miren, es imposible, directamente imposible, tratar de abarcar todo lo que la Biblia contiene respecto de la voluntad de Dios en un mensaje de una conferencia. Es imposible.
Y tal vez la tarea más difícil de un mensaje como este es agarrar la tijera y recortar todo lo que no se puede incluir porque es una cuestión netamente de tiempo. Así que no vamos a querer o pretender ser abarcativos en su totalidad, pero sí la intención de este mensaje es tener algunas reflexiones pensando que es una conferencia juvenil, pero abarcando a todas las edades, a todos los que estamos acá, reflexiones que nos ayuden a avanzar en esto que tiene que ser un motivo de oración. Poder conocer la voluntad de Dios para nosotros y tomar decisiones al respecto. Lo vamos a hacer, lo traté de resumir en 3 puntos. Normalmente trato de hacerlo en 3 puntos porque si no me pierdo, ¿vieron? Para mí es simple, 3 puntos. Ahora, los 3 puntos que vamos a desarrollar no son proporcionales, van a ser un poco desparejos entre sí. Pero lo podemos decir así como introducción, nudo, desenlace, así como nos enseñaban en lengua y literatura cuando tratábamos de componer algo. Bueno, así va a ser. El primer punto como una introducción, el segundo va a ser el centro, el nudo del mensaje, y el último va a ser, lo vamos a usar como el desenlace, el cierre. El primer punto abre con una pregunta. La pregunta parece una obviedad, la pregunta es ¿la voluntad de quién? Lo que van a ver en la pantalla es solamente estos 3 grandes puntos, no va a haber un desarrollo del mensaje, pero tal vez fijar con nuestra vista la pregunta nos lleve a meditar un poquito por qué estamos haciendo esa pregunta, porque el mismo título del mensaje pareciera que lo está hablando, ¿no? Lo está respondiendo, pero un equivalente de esta pregunta o de este título podría llegar a ser la suya, la mía o la de él. La suya, tal vez ese suya con mayúscula, la mía o la de él. ¿Y por qué estoy pensando en esto? Miren, por un lado está la voluntad de Dios, clarísimo, la voluntad de Dios, lo cual responde al título del mensaje, ¿no? Nosotros rendidos a su voluntad, ese su tal vez también con mayúscula. Y con esto nos estamos refiriendo a lo que Dios determina y lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios, lo que Él determina y lo que Él quiere. Ahora, evidentemente, y cualquiera que estudia un poquito la Biblia y estudia un poquito de comentarios respecto de la Biblia y entró a estudiar este tema, seguramente se topó con esta dicotomía o con esta pregunta que muchos a lo largo de toda la historia se han hecho, y es ¿cuáles son los límites de eso? Si efectivamente Dios ya lo determinó absolutamente todo, y si eso, en definitiva, deja espacio para nosotros. Si Él ya lo definió, lo decidió todo, y si eso deja espacio para nosotros. Y es la gran pregunta, el gran cuestionamiento de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por el otro. Es un tema profundo, teológicamente profundo, que es imposible tratar o pretender agotarlo en este momento, y tampoco quisiera sentar posición para que sea punto de debate en este momento. Lo que yo quisiera hacer en este momento del mensaje es establecer por lo menos 4 bases sólidas sobre las cuales construir lo que vamos a hablar. Y creo que todos absolutamente vamos a coincidir con estas 4 bases sólidas. La primera base es la que encontramos a lo largo de toda la Biblia y es la que hace referencia a la soberanía de Dios. Creo que todos los que estamos acá vamos a ser conscientes y vamos a concordar en que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por ejemplo, podemos leer ahí Apocalipsis 4:11. No lo leemos por el tiempo, pero ahí dice que Él se constituye creador de todo y todas las cosas dependen de Él. Muchísimos pasajes en la Biblia abundan respecto de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Ahora, la segunda base que acompaña estos pensamientos que estamos teniendo es que Dios en su soberanía, dentro del gran paraguas de su soberanía, Dios le dio al hombre, cuando lo creó, libertad. Dios le dio al hombre voluntad. Y por lo tanto, el hombre debe escoger, debe tomar decisiones. Miren, lean conmigo este pasaje, este sí, leámoslo, porque me dan un cachitito para tomar agua. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23,
Versículo 37. Una sola referencia de las que abundan en la Biblia. Dice el Señor Jesús directamente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Conviven en este pasaje, obviamente, evidentemente, el querer del Señor y el querer de las personas. Coinciden en el pasaje, coinciden porque aparecen los dos, pero no coinciden en sus decisiones. Hay un querer del Señor y un no querer de las personas. Así que es una evidencia que Dios en su soberanía creó al hombre de esta manera. La tercera base que sentamos acá, y necesitamos crecer en nuestros pensamientos sobre esa base, es que Génesis capítulo 3, no lo leemos, lo conocen todos de memoria, relata cómo la caída fue producto del mal uso de parte del hombre de esa libertad que tenía. Pudiendo escoger, escogió mal. Entró el pecado. Y es imposible atribuirle, adjudicarle a Dios la culpa de esa mala decisión. Sería totalmente equivocado en términos bíblicos pretender que fue por culpa de Dios que el hombre pecó. Es entera responsabilidad del hombre y la mujer. Por lo tanto, cuarta base, el último de estos puntos, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no lo leemos, lo conocen, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre y la mujer tienen, dada por Dios, la capacidad de tomar decisiones, y esas decisiones que toma el hombre y la mujer tienen absolutamente siempre consecuencias. Se siembra algo, se cosecha lo que es producto de esa siembra. Esa responsabilidad, ese podemos decir privilegio que viene atado con esa responsabilidad, la tiene el hombre completamente. Así que por un lado decimos, Dios es soberano, lleva a cabo sus planes sin lugar a duda, pero contempla en esa soberanía las elecciones que tiene el hombre, las decisiones que tiene que tomar el hombre dentro de los límites que Dios mismo estableció. Es Dios quien estableció las consecuencias de las malas decisiones que tiene potestad de tomar el hombre. Hasta ahora dijimos dos voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad nuestra. Y yo quiero cerrar con una acotación muy cortita esta primera sección, con una tercera posibilidad. Porque se acuerdan que el título decíamos, la suya, la mía o la de él. Y quería cerrar esta sección con que existe una tercera posibilidad, creo, que es que nosotros nos estemos moviendo por las voluntades de alguien más, que ni es Dios ni somos nosotros. Y eso es un gran riesgo. Que nosotros estemos tomando decisiones en nuestras vidas que no son nuestras en realidad, son las decisiones de alguien más. Y acá solamente la aclaración, no estoy diciéndole a los padres, a los hijos, rebélense contra los padres, porque la Biblia claramente nos enseña que el hijo le debe obediencia al padre, luego le debe honra también al padre, y cuando estamos bajo esa autoridad debemos movernos de esa manera. Pero me estoy refiriendo, y sobre todo pensando en los jóvenes, en que tenemos que ser muy cuidadosos de no estar viviendo la vida de alguien más, las decisiones de alguien más, el querer de alguien más, que ni somos nosotros ni es el mismo Dios, sino que es un tercero. Y nuestra búsqueda debe ser, y esa es la intención de este mensaje, que podamos conocer no la decisión y la voluntad de ese tercero, que podamos conocer la voluntad de Dios. Segundo punto del mensaje. ¿Se acuerdan? Introducción. El segundo era el nudo. ¿Cuál es esa voluntad? Y esta es la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Cuál es esa voluntad? Podemos estar dispuestos a rendirnos a su voluntad, pero nuestro gran interrogante una y otra vez es ¿cuál es esa voluntad? Miren, a veces estamos en la búsqueda de la voluntad de Dios y otras veces nos chocamos con la voluntad de Dios. Empezando por este último punto, cuando nos chocamos con la voluntad de Dios,
Estamos hablando, nos estamos refiriendo a esas circunstancias que aparecen en nuestra vida que fueron totalmente fuera de nuestro control, fuera de nuestra capacidad de tomar decisiones. No las elegimos, pero aparecieron de todas maneras. No las quisimos, no las escogimos, no estaba en nuestra potestad decidir. Y sin embargo, ahí están. Obviamente quedan fuera de este bloque, de este conjunto que estamos diciendo, con las que nos chocamos, quedan fuera las consecuencias del pecado, ¿no? Porque esas son producto de nuestras malas decisiones. Acá nos estamos refiriendo específicamente a cuando nos damos cuenta que están pasando cosas en nuestra vida fuera de nuestro control y porque Dios así lo quiso. Tal vez la parte más sensible de esta parte de la voluntad de Dios es lo que tiene que ver con el sufrimiento. Porque cuando es la voluntad de Dios que todo vaya bien a nuestro criterio, nada que decir. Pero la parte del sufrimiento ha dado mucha tinta para escribir muchos libros, ¿no? Y han derramado muchas lágrimas, muchos, respecto de esto. Un autor, James Dobson, escribió un libro que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. La Biblia está plagada de situaciones donde desconocemos las razones de por qué pasan las cosas. Y rápidamente podemos pensar, los que frecuentamos la Biblia recordamos, ¿no? Los amigos de Daniel rescatados del horno de fuego. Dios quiso rescatarlos, pero ya estaban dentro del horno de fuego. ¿Podría haberles evitado el horno? Sí, pero no se los evitó al horno. Los rescató dentro del horno. Lo mismo le pasó a Daniel en el foso con los leones. ¿Le podría haber evitado el foso? Sí, pero no se lo evitó. Pero le preservó la vida. Más adelante nos encontramos con Pablo en el Nuevo Testamento pidiendo por el aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y le pide, y Dios le dice, bástate mi gracia. Y en el libro de los Hechos nos encontramos con Esteban, por ejemplo, con un mensaje elocuente, dando respuestas celestiales a personas corruptas de la tierra, y termina muerto, apedreado, el primer mártir. ¿Podría Dios haber evitado eso? No sé en qué Dios crees, el Dios de la Biblia sí lo podría haber evitado. No lo quiso. Cuando nos encontramos con esas situaciones, la pregunta muchas veces es ¿por qué? Y la respuesta absolutamente no la tenemos. Ahora, dice el autor C.S. Lewis, un pensador cristiano que particularmente es muy interesante su forma de ver las cosas. Él dice, no hay duda de que el dolor como megáfono de Dios es un instrumento terrible. Puede conducir a la rebelión final y sin arrepentimiento, pero otorga al hombre malvado la única posibilidad que puede tener de enmendarse. ¿Qué está queriendo decir? Que hay dos posibilidades frente a esta voluntad de Dios con la que a veces nos chocamos, que aparece, que es así y es así. O humildemente nos aferramos fuerte de las manos de Dios y dependemos de Él a través de esas circunstancias para que Él siga haciendo lo que a Él le parece bien en su soberanía, o rebeldes nos alejamos de Él. Son dos posibilidades. En definitiva, nos encontramos con que el hombre termina decidiendo con cuál de esos dos caminos va a optar. Ahora, yo me quiero referir en lo que sigue del mensaje, rápidamente, me quiero referir a nuestra búsqueda de su voluntad. Miren, el planteo estándar respecto de la búsqueda de su voluntad que leemos por todos lados, que escuchamos muchas veces por todos lados, tiene que ver con que debemos buscar conocer la voluntad de Dios, buscarla nos va a llevar a descubrirla y una vez que la descubramos debemos hacerla, nos debemos rendir a su voluntad. Ese es el proceso que en los libros, en los 3 pasos para hacer la voluntad de Dios nos dicen. Y a mí siempre me supo a poco. Me parece que no responde la pregunta, que no es suficiente. Todavía queda latente el ¿cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo la conozco? Yo la quiero conocer, ¿cómo hago? Bueno, en lo que sigue del mensaje, muy rápidamente, vuela el tiempo. Quiero tratar de ayudarte a despejar el camino para lograr llegar a destino, conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, 3 pasos muy cortitos. En primer lugar, ¿está claro en la Biblia lo que te estás preguntando? Lo que tenés que decidir, ¿ya está claro en la Biblia? Eso aporta 2 datos fundamentales. Primero, que
es a la Biblia a la que hay que recurrir. Y segundo, que la Biblia contiene respuestas que ya están ahí desde hace mucho tiempo y tal vez no te habías enterado. Mirá, te pongo algunos ejemplos sobre la salvación. En 2 Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:3 y 4 dice que Dios quiere, esa es su voluntad, que todos sean salvos. Sobre la santidad, 1 Tesalonicenses 4:3 y otros pasajes más, Dios quiere, su voluntad es nuestra santificación, que seamos santos, que vivamos vidas alejadas del pecado. Sobre el hacer el bien, en 1 Pedro 3:17, 1 Pedro 4:19, su voluntad es que incluso a veces tengamos que padecer haciendo el bien. En Juan 17 el Señor oró y dijo, quiero, al Padre le dijo, quiero, estaba expresando su voluntad, que sean uno. El deseo, la voluntad de Dios para la iglesia es que sean uno, que haya unidad. Respecto de nuestra condición de ciudadanos en este mundo, siendo personas civilizadas que vivimos en sociedad, 1 Pedro 2:13 dice que debemos someternos, ser sumisos a la autoridad. Estos pasajes que acabo de mencionarles y que estamos volando, que tendríamos que leerlos uno por uno, nos hablan explícitamente de la voluntad de Dios. En esos pasajes aparece la palabra voluntad. Esa es la voluntad de Dios, dice esos pasajes. Ahora, ¿nos vamos a quedar solo con esos pasajes? Entendemos que todo lo que contiene la Biblia expresa su voluntad. Mandamiento que te encuentres, instrucción que te encuentres, consejo de parte de Dios que te encuentres, tenés que tomarlo como su voluntad para tu vida. Si ya está dicho, listo, es su voluntad. No lo preguntes más. Todo lo que Dios quiere explícitamente está en la Biblia. Si lo dice en la Biblia, no lo preguntes más. En segundo lugar, puede darse el caso que te estés preguntando algo que no está explícito en la Biblia, ¿no? Siempre viene la misma pregunta de la mente. ¿Con quién me voy a...? No se lo están preguntando. Bueno, normalmente se preguntan eso algunos. Yo me lo pregunté alguna vez. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? Preguntas válidas, que si vas a la Biblia explícitamente no te las responde. El consejo normalmente que te van a decir sobre esto es lee la Biblia. Yo te diría no leas la Biblia para tomar una decisión. El consejo es lee la Biblia siempre. Otro consejo que te van a decir es orá para tomar esa decisión. Y yo te aconsejaría no ores para tomar una decisión. Orá siempre. Es probable que frente a la toma de decisión tengas que intensificar, incluso tal vez ayunando, la oración y la lectura de la Biblia, porque querés tomar una decisión bien. Eso nos enseña el Señor Jesús. Antes de decidir quiénes iban a ser los 12, pasó la noche orando, nos enseñan los evangelios. Ahora, ¿fue la única vez que oró el Señor? No. En su vida de oración, intensificó en ese momento. Esa es una buena señal para nosotros. Y nos previene de la lectura de la Biblia selectiva o de la búsqueda de señales particulares, específicas para ese momento. ¿Qué es la lectura de la Biblia selectiva? Tomar pasajes fuera de contexto, pretendiendo que Dios está respondiendo a nuestra situación particular. Dios tiene un mensaje completo en la Biblia, no tan singular y específico para sacar. En cuarto lugar, un buen consejo a tomar es contrastar las opciones que tenemos. De todas las opciones que tenés para tomar esa decisión que tenés que tomar, contrastar las opciones, hacete preguntas, usa criterios generales de los que te enseña la Biblia. Esto da gloria a Dios, usa bien mi tiempo, usa bien mi dinero, afecta a los demás. Pregúntate criterios generales para tomar esa decisión. En cuarto lugar, es muy bueno siempre que haya que tomar una decisión, pedir consejos. Ir a personas espirituales que te puedan ayudar con sus consejos. Ojo, no le estás preguntando qué decisión tomar, porque corres el riesgo de hacer la voluntad de ese al que le pediste consejo. Entre paréntesis, ojo los que dan consejos. No vaya a ser que estemos llevando a personas a tomar nuestras decisiones y no las que Dios quiere para ellos. Pero, en definitiva, todo este proceso del que estamos hablando, cuando no es explícito en la Biblia lo que tenemos que hacer o no, este proceso es la búsqueda de sabiduría de Santiago capítulo 1. ¿Alguno tiene falta de sabiduría para tomar decisiones? Pídala a Dios. ¿Solo cuando hay que tomar decisiones? Continuamente.
Habría cosas que decir, pero seguimos con la tijera recortando. ¿Qué hacemos si ya recorrimos la Biblia, explícito no está, ya hicimos todo lo que hicimos recién y vemos que entre varias opciones que teníamos delante siguen siendo válidas más de una? ¿Qué hacemos? Y el consejo que te doy, que creo que proviene de varias referencias bíblicas, es: haz lo que quieras. Si hiciste los dos pasos anteriores, llegás a un espacio de libertad en Dios para tomar la decisión que quieras. Mirá, ¿en qué me baso en eso? Gálatas capítulo 5 dice, después de hablar del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Contra tales cosas no hay ley. Creo que esa expresión nos lleva a pensar de que no hay con qué darle, no hay con qué sujetarlo, no hay qué decir de aquel que se mueve dando evidencia del fruto del Espíritu en su vida. Agustín decía, ama y haz lo que quieras, con todo lo que ama incluye. MacArthur en un libro dice, si usted es una persona que está en la condición correcta, entonces puede seguir sus deseos y cumplirá la voluntad de Él. El Salmo 25, 14 dice que la comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, una vida que se conduce bajo la norma de Dios le permite a una persona tomar decisiones en completa libertad, porque esas decisiones que va a tomar van a estar en completa armonía con la voluntad de Dios. Llegamos a esta conclusión de que la voluntad de Dios no es un punto específico, es un espacio en el que nos movemos. Miren, el ejemplo que a mí por lo menos me ha servido muchas veces para entender esto es el de un padre que le puso rejas al patio y le dice a su hijo, anda a jugar afuera con tus amigos, anda a jugar al patio. Las rejas te van a contener, la única condición, no lastimes a nadie, no te pelees con tus amigos, disfrutá. Tal vez así deberíamos pensar la voluntad de Dios en este sentido. El hijo puede volver y decirle al papá, ¿y a qué juego? Elegí vos. ¿Y con qué juguete juego? Elegílos vos. ¿Y qué disfraz me pongo? Elegílo vos. A mí me da lo mismo. La única condición, no te vayas de los límites del patio y no le hagas daño a nadie mientras juegues. Disfrutá. La voluntad de Dios para nosotros es un amplio terreno muchas veces en el que nos podemos mover con libertad. Lo que pasa es que nos quedamos con esta última frase, haz lo que quieras, evitando el punto 1 y el punto 2. Ese es el gran problema. Nos olvidamos de que la Biblia ya nos dice muchas cosas y nos olvidamos de hacernos las preguntas, de intensificar la vida de oración y de lectura de la Biblia, de pedir consejo a quien corresponde y nos quedamos solamente con, el que vino el otro día a la conferencia dijo que puedo hacer lo que quiera. Gran error. El consejo es completo. Ahora, quiero mencionar algo muy al pasar. Cuando nos estamos moviendo en este sentido, cuando nos estamos avanzando en nuestra vida, tomando decisiones con todo este contexto, muchas veces Dios sale al encuentro. Dios sale al cruce para mostrarnos específicamente su voluntad de muchas maneras. Dos ejemplos les menciono muy rápido, ustedes seguro los van a tener en mente. El primero es en David. ¿Se acuerdan de David? Cuando se asienta en el reino, dice David, le voy a hacer una casa a Dios, quiero construir el templo. David, sabio, inteligente, lo llama a Natán, el profeta de Dios, y le dice a Natán, Natán, le quiero hacer un templo a Dios. Y Natán, un hombre de Dios, le dice, dale para adelante, David, está todo bien, sos un varón conforme al corazón de Dios y estás haciendo las cosas bien, tu idea es buena, dale para adelante. Esa misma noche, dice la Biblia, Dios se le aparece a Natán y le dice, anda a decirle a David que él a mí no me va a hacer caso. Dios no le dice a David, estás totalmente equivocado y es un desastre tu decisión, sino que interviene para encauzar las decisiones que está haciendo David. Y David entonces encauza. En vez de construir la casa, se dedica a lo que era la voluntad de Dios, juntar los materiales. El segundo ejemplo, Hechos capítulo 16.
Pablo va en viaje misionero y dice la Biblia que pretendiendo predicar el Evangelio en una región y en otra región, el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Escuchaste bien? Dios prohibiendo a un siervo suyo que predique. ¿No es una locura? ¿No te cansan ya diciéndote que tenés que predicar el Evangelio? ¿Cómo que Dios prohíbe? Claro, porque Dios tenía en mente otra región. Y mientras Pablo va andando y se encuentra con puertas cerradas, se va dando cuenta, es por allá, es Macedonia. Y cuando entiende eso, a Macedonia van. Todo el tiempo predicó el Evangelio. Donde iba predicaba el Evangelio. Ahora Dios le muestra específicamente su voluntad. Así que cuando estás en movimiento bajo los planes de Dios, Dios interviene muchas veces para mostrarte específicamente el camino. Tercero, último punto. Introducción, nudo, desenlace. El título de esta sección, que lo vamos a tener que hacer muy cortita, es una palabra. Getsemaní. Vamos a leerla. Mateo capítulo 26. Y vamos llegando al cierre. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved se acerca el que me entrega. Miren, hay que cambiar el tono de voz cuando uno lee este pasaje, ¿no? Entra en un territorio solemne, entra en una dimensión diferente. Este jardín de Getsemaní es el paradigma de este tema que estamos hablando nosotros, la voluntad de Dios y la nuestra. Y el Señor Jesús, como el hombre perfecto, entra en este jardín. Yo quiero que me acompañen rápidamente, si son ágiles con sus dedos, si no, déjenlo ahí nomás. Juan capítulo 4, versículo 34. El Señor Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 5, versículo 30. El Señor Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y podríamos leer más. Hay referencias en los 3 evangelios donde el Señor Jesús dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su madre, su hermano y su hermana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesús llega a Getsemaní totalmente convencido a lo largo de toda su vida que estaba acá para hacer la voluntad de Dios. Esa era su determinación, fue su mensaje, fue su verdad continuamente. Pero llega a Getsemaní al momento crucial donde una vez más hay que hacer la voluntad del Padre. Y para el Señor es una carga. No sé si se pudieron, por la rapidez con lo que lo leímos y por la rapidez de los mensajes, pero te invito un segundo a frenar y a ver al Señor Jesús. No sé cuántas veces meditaste en Getsemaní. La única conclusión que puedo decir a tu respuesta es que no son suficientes. Medítalo más. En Getsemaní encontramos al Señor
realmente, profundamente angustiado. Y hay un conflicto que está viviendo el Señor. Un fuerte conflicto. Ahora, en medio de ese conflicto, porque hay una decisión que tomar, su oración al Padre es: si es posible, pase de mí esta copa. Hebreos nos aclara que esa copa se refiere a la cruz. Si es posible, quiero evitar la cruz. Mi voluntad sería evitar la cruz. Pero con la misma fuerza que dice eso el Señor Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, con la misma intensidad y con la misma determinación y claridad que para él tenía, si puedo evitarlo, lo quiero evitar, estaba: hágase tu voluntad y no la mía. Con la misma intensidad. Eso no es resignación. Si hay que hacer lo que va a hacer. Eso es determinación. Quiero hacer tu voluntad y voy a hacer tu voluntad si eso es lo que hay que hacer. Esa es la palabra de la que estamos hablando en este mensaje y con eso vamos a terminar. Sumisión. Rendición. Terminamos. Lo van a repetir ustedes de memoria, yo lo voy a leer para no equivocarme. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la realidad de nuestras decisiones frente a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, dice Pablo. Pero después dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Alguno puede decirle a Pablo: ponete de acuerdo, ¿en qué quedamos? ¿Ya no vivís o lo que ahora vivís? Parece contradictorio. Pablo está dejando muy claro que decidió que iba a ser la voluntad del Señor. Que los pasos que él decía para su vida eran los pasos que Dios quería para su vida. Siguiendo lo que la Biblia enseña claramente, explícitamente, siguiendo pasos de búsqueda para entender la voluntad de Dios y moviéndose en libertad en los límites que Dios determina para que con libertad nos podamos mover. Esa era la decisión de Pablo. Así se iba a mover. Estaba crucificado él mismo. Seguía viviendo, obviamente. Seguía adelante con su vida, con sus decisiones, pero había declinado tomar decisiones por su cuenta que no sean las que Dios le muestre los pasos a seguir. ¿Es esa tu realidad? ¿Es esa mi realidad? ¿Estamos dispuestos a transformar la manera de tomar decisiones? ¿Estamos dispuestos a transformar, a cambiar aquellas cosas que Dios nos está pidiendo cambiar claramente, o en las cuales nosotros tenemos dudas y todavía tenemos que avanzar? Ojalá que hoy te puedas llevar de todo esto que dijimos muy rápido algunos puntos claros para que tus decisiones se alineen con las decisiones del Señor. Para que nosotros podamos tener una voluntad, como decía también este autor Luis, una voluntad compatible con la voluntad del Padre. Esa era la oración del Señor en Getsemaní. Esa debería ser nuestra oración. Te invito a orar. Tómate un minuto para hablar con Dios y luego oramos todos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por poder ir a ella a tratar de encontrar luz, a tratar de encontrar claridad. Quisiéramos de corazón hacer tu voluntad en nuestra vida, entenderla, conocerla y practicarla. Reconocemos nuestras limitaciones, pero te damos gracias por tu ayuda, te damos gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias porque tu intención es que conozcamos tu voluntad.
y por eso te pedimos ayuda en ese proceso. En lo particular, Señor, te pido por la vida de los jóvenes que hoy están acá, para que sus decisiones sean compatibles con tu voluntad. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Oramos y dejamos el resto de esta conferencia en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.